Buen día, amados. Vamos a continuar con la clase. Me voy a mover porque necesito entrar en calor. Ustedes pueden tomarse un cafecito, unos mates ahí, pero yo no puedo hacer eso mientras doy la clase. No, no puedo hacer eso mientras doy la clase. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a seguir con la clase. Recuerden que el tema que estamos abordando es arminianismo y conocimiento hipotético. Ese es nuestro tema. Voy a hacer un rápido repaso de la última clase, abuelo de pájaro, y entonces si tienen preguntas las podemos abordar y después continuamos con lo nuevo. Estuvimos hablando que dentro de la materia de la providencia y la predestinación en el arminianismo hay dos escuelas básicas, generales. Una, la escuela del conocimiento previo, que solamente afirma que Dios conoce el futuro, pero no da ninguna explicación respecto a cómo Dios ejerce su providencia y cómo Él puede predestinar que ciertas cosas sucedan. Por otro lado, tenemos la escuela del conocimiento hipotético, que dice que al menos en parte podemos explicar cómo Dios puede orquestar su influencia providencial en la creación y cómo Él puede predestinar que ciertas cosas ocurran haciendo uso de su conocimiento hipotético. Él sabe qué es lo que cada criatura libremente haría en cada conjunto de circunstancias posibles en que pueda ser puesta. Así que poniendo a la persona adecuada, en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas, en el momento adecuado, Él puede lograr que ciertas cosas ocurran. Él puede hacer que el hombre haga libremente ciertas cosas que Él quiere que el hombre haga libremente. Ahora también dijimos que en el arminianismo la voluntad de Dios siempre puede ser desobedecida, por lo que este conocimiento hipotético que el Señor tiene no le da, por así decirlo, posibilidades ilimitadas. No existe en el arminianismo tal cosa como una especie de gracia irresistible eh, o una especie de determinismo capaz de hacer o lograr cualquier cosa. Siempre que Dios pone a alguien en una circunstancia y la decisión va a depender en última instancia de la persona. Así que eso es lo que estuvimos aprendiendo y entonces comprendimos que ciertamente desde el punto de vista de la filosofía bíblica no hay por lo menos una forma racional de negar que antes de crear este mundo Dios consideró infinitos mundos posibles que él podría haber creado. Antes de crear a cada persona, ciertamente él consideró infinitas circunstancias posibles en las que esa persona pudo haber sido creada. Ahora, de alguna manera, en algún grado, Dios usó ese conocimiento para decidir crear este mundo con sus circunstancias, con sus personas y no otro. Si nosotros decimos que antes de crear este mundo Dios no hizo uso de ese tipo de conocimiento, estaríamos deshonrando la justicia, la sabiduría y la misericordia de su proceder. Cuando Él creó este mundo, Él sabía que podía haber creado otro mundo. Cuando Él creó a nuestros padres y creó a los ángeles, Él podía haber creado otros hombres y otros ángeles. Su proceder fue deliberado, fue intencional. Antes de crear, Él sabía que podía no crear o crear versiones muy distintas a la que finalmente él decidió crear. Podría haber creado otro mundo con otra historia. Él hizo uso de su conocimiento hipotético. Y de esa manera él predestinó que muchas cosas ocurrieran. Sin embargo, como hemos aprendido, en el arminianismo no todo está predestinado. Dios predestina que ciertos hechos concretos ocurran, como por ejemplo la muerte de nuestro Señor Jesús. Pedro, tanto en Hechos capítulo 2 como en Hechos capítulo 4, nos habla de la predestinación de la muerte de Jesús. Sucedió lo que a tu mano había antes determinado que sucediera, dice Pedro.
En su primera epístola también nos dice que Cristo ya estaba destinado para ser un cordero antes de la fundación de este mundo. Sin embargo, no todo está predestinado. Ocurren muchas cosas que Dios no quiere que ocurran. Hay permisos, hay márgenes que el Señor da al hombre para actuar, para hacer y deshacer. Entonces, no todo está causado, no todo está predestinado. Él permite que muchas cosas ocurran. ¿Cuántas cosas de las que ocurren son predestinadas o causadas? ¿Y cuántas cosas simplemente son el resultado del permiso de Dios? No lo podemos saber. Simplemente no tenemos el poder de conocerlo. Ahora bien, una aclaración más es que aunque el conocimiento medio o el conocimiento hipotético de Dios nos da luz para entender algunas de las claves, nos da llaves para poder entender cómo Dios ejerce su influencia providencial antes de actuar en la providencia, antes de intervenir en la historia humana. Él sabe qué es lo que sucedería si Él no interviene o si interviene de una manera diferente, por lo que hace uso de su conocimiento hipotético. Antes de crear este mundo, Él sabía cómo sería el caso si hubiese creado otro mundo o si en este mundo Él hubiese actuado providencialmente de una manera diferente a como finalmente Él decidió hacerlo. Por lo que hay muchas cosas que han sido predestinadas. No obstante, el conocimiento medio y el conocimiento hipotético no explican cabalmente cómo Dios ejerce su influencia providencial y cómo Él predestina que ciertas cosas suceden. Ciertamente podemos estar seguros de que hay una relación entre la providencia, la predestinación y el conocimiento hipotético de Dios, ya que cada decisión que Él toma de influir en este mundo, cada decisión que Dios tomó antes de crear este mundo, acerca de cómo Él iba a hacer que ciertas cosas ocurrieran, tiene una conexión con su sabiduría, y su sabiduría está informada por su conocimiento hipotético. ¿Me siguen? ¿Seguro? Muy bien. No obstante, hay lugar para el misterio también. Existe esta relación entre el conocimiento hipotético de Dios y las decisiones que Él toma sobre la base de ese conocimiento hipotético. Pero respecto a cómo Él puede hacer que un hombre libremente actúe de una manera o de otra, sus posibilidades, tenemos que afirmar, van más allá que simplemente poner a la persona adecuada en las circunstancias adecuadas. El poder de Dios escapa a nuestra imaginación, por lo que sus recursos están más allá de nuestra comprensión. Así que aunque digamos que ciertamente Dios usa su conocimiento hipotético para intervenir en la creación y eso explica muchas cosas, eso nos da algunas respuestas, debemos dejar margen también al misterio. No podemos explicar absolutamente, exhaustivamente la dinámica entre la influencia de Dios y la actuación del hombre. Bien, hasta ahí el repaso. ¿Alguna pregunta antes de avanzar un poquito más? Tu pregunta es si en el caso de los males que ocurren, siempre se trata de permisos de Dios o si también pueden ocurrir cosas buenas que ocurren porque Dios las permitió. ¿No? En ambos sentidos. Bueno, la palabra relacionado, digamos, si tu pregunta es si todo lo bueno no está entonces siempre relacionado con Dios, depende, realmente depende. Porque sin la influencia de la gracia de Dios no existiría la bondad. Ahora, eso no significa que detrás de cada acto de bondad se encuentra la predestinación de ese acto de bondad. Oh, sí. Si no existiera misterio respecto al conocimiento de Dios, es que Dios no sería Dios. Solamente Dios entiende a Dios.
nosotros creceremos por los siglos de los siglos en nuestra comprensión de quién es Él y cómo actúa, y jamás terminaremos de crecer en ese conocimiento. ¿Sigo? Ok, vamos a avanzar. Bien, lo que quiero que hagamos hoy es comprobar lo siguiente. Uno, en un mundo de criaturas libres, Dios ha de tener conocimiento hipotético de lo que cada criatura libremente haría en cada circunstancia en que pudiera ser puesta. Dos, en un mundo de criaturas libres en donde Dios tiene este tipo de conocimiento y desea intervenir para el bien de su creación, Él usará ese conocimiento. Y tres, entonces, podemos sacar estas conclusiones sobre la base de los datos bíblicos. Así que vamos a ver algunos textos. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7. Acá tenemos el caso de la Torre de Babel y la decisión del Señor de confundir sus lenguas a fin de disolver el desarrollo de la maldad. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada los podrá detener. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nadie los podrá detener. Eso es conocimiento hipotético. Él sabía que la única forma de detener el avance de la maldad de estos hombres era impidiendo la comunicación entre ellos sobrenaturalmente. Nada los podrá detener. Cuando él dice nada los podrá detener, él está revelando conocimiento hipotético. Él sabe que nada de lo que pueda suceder en el futuro entre ellos va a poder detener su maldad. Si ellos siguen el curso del camino que han iniciado, no se volverán atrás. Él conoce el futuro. Él sabe cuál será el caso si él no interviene. Pero si él interviene y confunde sus lenguas, entonces va a lograr disolver el desarrollo de la maldad de ellos y Babel va a caer. Eso es conocimiento hipotético. Nada de todo lo que podría suceder entre todos los posibles movimientos que ellos podrían llegar a hacer en su libre albedrío va a hacer que se detengan. Nada humano los va a hacer retroceder. Tienen tanta determinación en seguir adelante en su perversión que simplemente es imposible detenerlos a esta altura. La única posibilidad es confundir sus lenguas, que no puedan comunicarse. De otra manera, mientras exista la comunicación, no importa cómo ellos se comuniquen, no importa qué haga quién. Ha llegado un punto en el que ya no hay vuelta atrás para ellos. ¿Lo ven? Entonces él hace uso de ese conocimiento para intervenir y destruir el avance del mal, a fin de preservar la civilización y que la maldad no vuelva a cubrir la faz de la tierra por completo. Él interviene, confunde sus lenguas, separa a los pecadores y así hace posible la preservación de la tierra. Por lo tanto, él sabe cuál sería el caso si él no interviene. Ellos nunca se volverían atrás de su maldad. No obstante, él interviene y cambia el curso de la historia, por lo que el futuro que él ve, aparte de su intervención, nunca se realiza. Eso es conocimiento hipotético. Nunca sucedió, pero él sabía que sucedería, a menos que él interviniera. No es solo conocimiento futuro, es conocimiento hipotético. No sabe qué es lo que va a pasar, no sabe qué es lo que va a pasar si él no interviene. Saber qué va a pasar es conocimiento futuro. Saber qué es lo que va a pasar, pasaría, pero no va a pasar debido a algo que él va a hacer, es conocimiento hipotético. ¿Lo ven? Génesis capítulo 18, versículo 19. El caso de Abraham.
Dios dice acá que Él eligió a Abraham como el padre de Israel porque sabía que Abraham no se volvería atrás en su obediencia a Él. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora, cuando él dice, elijo a Abraham porque sé que él va a ser obediente a mí, y entonces hará venir el bien sobre su descendencia, mis promesas van a cumplirse porque él va a ser obediente, va a cumplir con su parte del pacto. Por supuesto, él sabe que si eligiera a otro hombre, la historia sería muy diferente. Él está afirmando por qué razón elige a Abraham. Elige a Abraham porque sabe que sus planes se realizarán. En su conocimiento hipotético, él analizó las posibilidades. Él vio sobre la faz de la tierra y sabe cuáles serían los mundos, ¿no?, que serían actualizados, o cómo sería la historia en este mundo si él no eligiera a Abraham. Entonces él elige a Abraham y dice, porque yo sé que él será obediente y entonces mi pacto va a cumplirse. Él no va a actuar de tal manera que mis propósitos sean frustrados. Entonces él está explicando de manera implícita que él tiene una base de datos para tomar decisiones. Y esa base de datos está compuesta por su conocimiento hipotético de todos los futuros posibles. Si hubiese elegido a fulano, habría desobedecido y el bien no habría venido. Sus promesas no se habrían cumplido. La promesa de en ti serán benditas todas las naciones, Abraham, nunca se habría realizado. A alguien él quería hacerle esa promesa. Y él dice, la razón por la que yo elegí a Abraham es porque yo sé que él será obediente. Cuando él dice, yo sé que Abraham será obediente, afirma, yo sé que otros no serán obedientes. Consideré todas las posibilidades, todos los futuros que se realizarían si yo hubiese elegido a otra persona. Así que estoy tomando la mejor decisión posible por el bien de la humanidad. ¿Recuerdan Doctor Strange en Infinity War? Es muy buena ilustración para ilustrar el conocimiento hipotético. Antes de la batalla contra Thanos, él está como en un trance, ¿no? Suspendido en el aire. Y entonces alguien pregunta, ¿qué está haciendo? Está analizando todos los futuros posibles dependiendo de los resultados de la batalla. Entonces, él dice que estudió no sé cuántos millones de futuros posibles y en todos perdían menos en uno. Y la única posibilidad de lograr realizar ese futuro posible era perdiendo la batalla. Varios tenían que morir, algunos tenían que sobrevivir, y entonces mucho tiempo después las cosas seguirían tal curso, se desenvolverían de tal manera que habría una próxima batalla y ganarían. Era solo una posibilidad entre millones. Después de analizarlo todo, Doctor Strange entonces toma la decisión. Bueno, el Señor, por así decirlo, vio todos los futuros posibles y él dijo, tengo una posibilidad de ganar la batalla, una posibilidad de redimir el mundo. Tengo que llamar a Abraham y no a otro hombre. Y tiene que ser de esta manera y no de otra. Ese es el trasfondo de la información que el Señor ofrece. ¿Se dan cuenta? Los supuestos de su conocimiento hipotético están ahí, de manera innegable. Primera de Samuel capítulo 23, versículos 6 al 14. Acá el Señor usará su base de datos que su conocimiento hipotético le ofrece para intervenir en una circunstancia particular y salvar a David de la muerte, a fin de preservar su vida y una vez más lograr que sus propósitos se cumplan, ya que el Mesías vendría de David. David, por lo tanto, no podía morir en esa ocasión. Y sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a donde estaba David en Keila, descendió con un éfod en la mano. Abiatar era el sacerdote, llega a donde está David y trae el éfod. El éfod es un sistema, ¿no?, de piedras por medio del cual ellos podían consultar la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, Señor?
y echaban suertes, suertes entre comillas, ¿no? Echaban suertes y de acuerdo a cómo cayeran las piedras, ellos podían saber que el Señor les había respondido sí, no, tal cosa o la otra. Así que llega Abiatar a donde está David. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando a una ciudad con doble puerta y barra. Saúl estaba persiguiendo a David, quiere matar a David, se entera de que David está encerrado en Keila y dice: esta es mi oportunidad. Él no va a poder salir de ahí, así que no tengo más que sitiar la ciudad y pedir a los hombres de Keila que me entreguen a David y entonces cuando esté en mis manos lo voy a matar. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y sus hombres. Y David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el éfod para consultar al Señor respecto a qué hacer. Entonces David dijo: oh Señor Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Vean esto: ¿me entregarán en su mano los hombres de Keila? Cuando Saúl venga, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo de Keila? Señor, vos que sabés todos los futuros posibles, ¿qué es lo que van a hacer los hombres de Keila? ¿Me van a entregar o me van a defender? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: descenderá. Ciertamente va a venir. Entonces David dijo: me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y el Señor dijo: os entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, vean esto, y salieron de Keila y anduvieron en otro lugar. Cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa del desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. ¿Pudieron notarlo? Más claro que el agua, ¿no es cierto? Más claro que el agua. Señor, ¿me van a entregar los hombres de Keila? Sí, cuando Saúl llegue, te van a entregar. Sin embargo, ese futuro nunca se realiza, nunca se cumple, porque el Señor da a conocer a David cuál será el caso si se queda en Keila, a fin de que huya de Keila y ese futuro posible nunca se realice, nunca se haga cierto. Así que David, recibiendo de parte del Señor el conocimiento de lo que sucedería si se queda en Keila, se va y así el Señor preserva la vida de David. Por lo tanto, Saúl nunca llegó a Keila y David nunca murió, y la conclusión del escritor de Samuel es porque el Señor no entregó a David en manos de Saúl. El Señor hizo uso acá de su base de datos de conocimiento hipotético e intervino para impedir que un futuro de muerte para David sea realizado a fin de que él pudiera continuar adelante en el desarrollo de sus planes redentores. Ahora, esto es solamente una ocasión en la que nosotros podemos ver claramente cómo Dios hace uso de su conocimiento hipotético para cambiar el curso de la historia para el bien de su pueblo. Pero Él hace esto todos los días, todo el tiempo. Cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas en ese contexto son cosas dolorosas. Dios está haciendo uso, implica el texto, a la luz de la enseñanza de la Escritura, a la luz de lo que sabemos de Dios, de su omnisciencia, de su conocimiento hipotético y de cómo Él usa ese conocimiento para el bien de su pueblo, teniendo el trasfondo bíblico. Cuando leemos a Pablo decir, a los que aman a Dios todo les ayudan a bien, debemos entender que cada vez que Dios envía sobre nosotros una circunstancia o permite que algo malo nos suceda, Él tomó la mejor decisión entre todas las decisiones posibles que Él podría haber tomado a fin de lograr nuestro máximo bien. ¿Se dan cuenta? Él sabe cómo sería nuestra vida si nuestras circunstancias fuesen otras, si nos evitara, por ejemplo, ciertos sufrimientos.
Sin embargo, como Él busca nuestro bien eterno, envía esos sufrimientos porque sabe que el camino que esos sufrimientos van a hacernos seguir va a ser mejor que el camino que nosotros seguiríamos sin esos sufrimientos. Y así podemos incluir a prácticamente todas las circunstancias de nuestra vida. Siempre Dios está queriendo lograr algo. ¿Se dan cuenta? Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, acá vemos un claro caso de cómo el Señor usa su conocimiento hipotético. Lo tiene conocimiento hipotético, lo usa. Lo usa en el tiempo y podemos inferir sin temor, lo usó antes de crear este mundo. Conociendo todos los finales de todos los desenlaces, tomó la mejor decisión posible, a fin de que a largo plazo sus propósitos benévolos se realicen. Un texto más. Jeremías, capítulo 38, versículos 17 en adelante. Y Jeremías, el profeta, dijo a Sedequías: así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, si en verdad te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, están en medio de una guerra, hay varios ejércitos en guerra. Jeremías le dice: si en verdad te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, entonces vivirás. Y esta ciudad no será incendiada. Y vivirás tú y tu casa. No sabes qué decisión tomar, Sedequías, en medio de esta guerra. Podés elegir diversos aliados. Y es tan difícil porque cada decisión tendrá consecuencias dramáticas sobre tu vida y sobre Israel. El Señor ofrece entonces su base de datos a Sedequías y le dice: Sedequías, conozco todos los futuros posibles. Hay uno en el que Israel no perderá la batalla y la ciudad no será incendiada. Debes unirte al rey de Babilonia. ¿Se dan cuenta? Usa su base de datos de conocimiento hipotético para intervenir a favor de su pueblo. Pero si no te pasas a los oficiales del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de su mano. Veamos un texto más. Jonás capítulo 3. Ahora, hay muchas profecías bíblicas, hermanos, que no son otra cosa que una exhibición del conocimiento hipotético de Dios. Y acá tenemos el caso de Jonás. Afirmo, las profecías no son, en muchos casos, solo una demostración de conocimiento previo, sino de conocimiento hipotético. Y van a poder verlo claramente en este caso. El Señor llama a Jonás y lo envía a Nínive. Y le dice lo siguiente: sin embargo, en 40 días Nínive será derrotada. En 40 días, Jonás, voy a destruir a Nínive. Voy a traer un ejército extranjero y voy a destruir Nínive. Y lo manda a predicar el evangelio. Sin embargo, ese futuro nunca se realiza. Porque Nínive respondió a la predicación de Jonás, se arrepintieron de sus pecados y el Señor entonces no trajo el mal que habría de venir sobre ellos si no se arrepentían. Consideren el texto, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Está profetizando, ¿se dan cuenta? Diciendo qué es lo que va a suceder. Profetizar es anunciar el futuro. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza.
y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En este caso, la profecía de Jonás, en 40 días serán destruidos, nunca se realiza porque ellos se arrepienten. Dios le muestra a Jonás cuál va a ser el caso, qué es lo que va a suceder, qué es lo que él va a hacer si ellos no se arrepienten, para no destruir a Nínive, para que la destrucción de Nínive no se realice. Entonces envía a Jonás a predicar, sabiendo que ellos se arrepentirán de su pecado y entonces él podrá evitar destruirlos. Jonás, mi justicia clama la destrucción de Nínive. Lo voy a hacer a menos que se arrepientan. Por lo tanto, la profecía de en 40 días serán destruidos nunca se cumplió. Se cumpliría si no se arrepentían. No se cumplió porque se arrepintieron. Conocimiento hipotético. ¿Lo ven? Podemos decir lo mismo con nuestras vidas, hermanos. Cuando el Señor envió al Jonás que nos predicó el Evangelio, Él sabía que a menos que ese Jonás viniera a nosotros, nuestro fin era la muerte. Para evitar nuestra destrucción, entonces Él dijo a algún Jonás, que quizás lo hizo con mala gana: anda y predica el Evangelio. Te envío no a Nínive, sino a Mengano, a fulano. Muy bien, podemos seguir y seguir. Hay muchos textos sobre los que afirmar que Dios tiene este conocimiento hipotético y lo usa. Bien, déjeme traer algunos comentarios aclaratorios a modo de conclusión. Y dejo un pequeño margen de tiempo para preguntas. 1. Podemos estar seguros de que Dios creó el mejor mundo posible, entre todos los mundos posibles que Él podría haber creado. Podemos estar seguros de eso. Si Él tiene este tipo de conocimiento y es el Dios justo y bueno que es, ciertamente al crear este mundo y no otro, Él tomó la mejor decisión. Podemos inferir eso sin temor y sin lugar a dudas. Si existiera un mundo mejor que este, Dios lo habría creado. De otra manera, Él no sería el Dios justo y bueno que no quiere el mal, que realmente es. 2. Si existiera un mundo mejor que este, en el que el sufrimiento pudiera ser minimizado o no existiera, de hecho, Él lo habría creado. En las Escrituras Dios revela que Él no quiere el mal. Él no quiere el mal, Él se duele del mal. Génesis 6 dice que su corazón en hebreo dice, se rasgó. Al español traducimos le dolió, pero en hebreo dice, y se rasgó su corazón al ver la maldad. Él no quiere la maldad. Ezequiel 18, no quiere la muerte de los hombres en sus pecados. Lamentaciones nunca aflige a los hombres de balde, es decir, sin propósito. 3. Dios tiene razones morales para haber creado un mundo en el que el dolor existiría. Podemos pensar en cuáles son esas razones y cuáles no podrían ser esas razones. Eso sería tema para otra clase. Pero podemos afirmar que Él tiene razones morales para haber creado un mundo en el que el dolor existiría. Ya tuvimos clases sobre el problema del mal. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué existe el mal? Podemos afirmar, sobre la base del conocimiento hipotético de Dios, que Él tiene razones morales para haber creado un mundo en el que el mal existiría. Hay un porqué benigno que lo justifica. 4. Dios creó un mundo en el que eliminaría
todo el sufrimiento innecesario que dependiera de él. Podemos estar seguros de que Dios creó el mundo con el mejor balance posible entre sufrimiento y bien. Hay muchos males que ocurren como resultado meramente de nuestro libre albedrío, y Él permite que las cosas sigan su curso. Hay mucho sufrimiento inocente, muchos niños, por ejemplo, que sufren sin haber hecho nada. Es consecuencia de nuestro libre albedrío. No obstante, Dios eligió crear un mundo en el que, conducido por su sabiduría y su justicia, su conocimiento hipotético, su justicia y su misericordia, minimizaría el sufrimiento tanto como sea posible sin destruir el libre albedrío, las leyes con las que Dios decidió jugar este partido entre Él y nosotros, y destruir algunos de sus propósitos redentores. Podemos estar seguros de eso. Lamentaciones 3 nos dice que Él no aflige a los hombres de balde, lo que significa que no lo hace sin propósito o sin razón. Él se duele al ver el sufrimiento. Si no interviene, muchas veces Él sabe por qué no interviene. E interviene tanto como su sabiduría le dice que es bueno hacerlo para minimizar el dolor. Si existiera un mundo con menos dolor que este y con al menos el mismo bien, Dios habría creado ese mundo. Pero el balance entre el mal que sucede y el bien que causa es el mejor balance que Él pudo conseguir después de revisar toda su base de datos en su conocimiento hipotético. 5. Dios desea el mayor número de personas posibles, con los límites, por supuesto, que su justicia pone a todo esto. Su justicia marca límites en la cantidad de oportunidades que Él da a los hombres, ¿no es cierto? No obstante, Dios creó el mundo en el que el mayor número de personas posibles sería salvada. Él está trabajando para conseguir la mayor cosecha de salvación posible y usa su conocimiento hipotético para lograrlo. Si podría haber creado un mundo en el que más personas serían salvadas sin minimizar o destruir o dañar su justicia, Él lo habría creado. De otra manera, no sería el Dios omnibenevolente que Él afirma ser. 6. En cualquier situación o circunstancia en que Dios ponga a una persona, Dios siempre desea que esa persona haga lo bueno. Pero Él sabe que muchas personas no harán lo bueno, y entonces muchas veces también Él usa la maldad de ellos para lograr ciertos buenos propósitos. Como por ejemplo el caso de los hermanos de José, que deciden entregar a su hermano, venderlo como esclavo. Dios permite que eso suceda y saca un bien a partir de ese mal. Pero Él no deseaba que ellos odiaran a José, les mandó que no lo hicieran, quería que no lo hicieran. En cualquier circunstancia en la que Dios pone a una persona, Él desea el bien de esa persona. Y para que esa persona reciba bien y no mal, esa persona tiene que hacer el bien y no el mal. Dios usa la maldad, que sabe que ocurrirá, pero eso no significa que Él desee esa maldad. Simplemente juega, una vez más, con las cartas que hay sobre la mesa. De hecho, su gloria está en que es un Dios que usa el mal para traer el bien. Usa su conocimiento hipotético para hacer que del mal redunde el bien, logrando así que el mal no consiga sus propósitos. Así de bueno es Él. 7. Dios permite el mal para lograr el bien. José dice, Génesis 45, versículo 8, ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí a Egipto, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, gobernador de toda la tierra de Egipto. Fue a causa de que los hermanos de José lo vendieron como esclavo que él llegó a ser la mano derecha de Faraón y usó su poder para proteger después a los mismos hermanos que lo habían traicionado y así impedir que el diablo destruyera la descendencia del Mesías. Y los propósitos redentores de Dios sean logrados. Capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal,
pero Dios lo cambió a bien para que sucediera lo que vemos hoy. Lo salvó de morir de hambre. Ese es el contexto. Y se preservara la vida de mucha gente. Permitió un mal para lograr el bien de mucha gente. Que un hombre sufriera para que muchos otros vivieran. 8. No podemos saber hasta que Dios punto causa o permite las cosas, ni cuántas cosas están predestinadas y cuántas cosas no. Si todo fuera causado por Dios, Dios sería el autor del mal. Si cada mal que ocurre, Dios lo causó o lo predestinó, Dios sería el autor del mal, como en el calvinismo. Por lo que los permisos son moralmente necesarios para su santidad. No podemos afirmar que Dios es santo si el pecado es obra de Él. Tiene que ser el resultado de nuestro libre albedrío, de nuestro permiso. Pero no sabemos hasta dónde Él simplemente decide dejar que las cosas sigan su curso y cuándo Él considera que es debido y justo intervenir. Esta pregunta filosófica sobre la moralidad de Dios solo queda parcialmente respondida en las Escrituras. No sabemos cuándo. Dios dice, voy a actuar, voy a permitir que las cosas sigan su curso. No permitiré el mal, voy a permitir el mal. No lo sabemos. Pero podemos estar seguros de que Él ni abusa de la libertad humana, ni se mantiene de brazos cruzados. Y dormir en paz. 9. Podemos confiar en el uso que Dios hace de su conocimiento hipotético para ejercer su providencia y predestinar que muchas cosas sucedan. Este conocimiento en manos de un tirano, de un Dios malvado, sería aterrador. ¿No es cierto? Me estoy incursionando en literatura animista y ellos creen que sus espíritus y dioses tienen conocimiento hipotético y simplemente los usan despiadadamente a ellos como meras herramientas para conseguir sus propósitos en este mundo. No son más que eso, herramientas. No les importa su sufrimiento. No les importa qué les tengan que hacer con tal de conseguir sus propósitos. Nuestro Dios no es así. Los animistas viven aterrados, sabiendo que tienen dioses sobre ellos que los usan despiadadamente, sin sentimientos, sin empatía. Nuestro Dios no es así. Este conocimiento hipotético en manos de un tirano es terrible. Sería horrible imaginar algún genio malvado que pudiera manipularnos poniéndonos en diferentes circunstancias, sabiendo cómo elegiríamos libremente. ¿No es cierto? Si no está buscando nuestro bien, sino persiguiendo metas caprichosas, ay de nosotros. Pero ahí es donde las Escrituras nos salvan de sacar tal conclusión, porque nos revelan a un Dios en el que hay luz y no hay tinieblas, uno que no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, uno que desea que todos los hombres se salvan y vengan al arrepentimiento, uno que se duele del castigo, uno que sufre con el sufrimiento del hombre, uno que trabaja para que todas las circunstancias redunden para nuestro bien, como afirma Romanos capítulo 8, versículo 28. Este es el Dios que nos dice en Jeremías 29, versículo 11, yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Lo que sea que nos suceda, podemos estar seguros, tiene como propósito lograr introducirnos en los cielos y tierra nuevos, en ese lugar donde no hay lágrimas, donde no hay muerte, donde no hay maldición, ni vergüenza, ni culpa, sino que Cristo lo llena todo en todos por los siglos de los siglos, sin peligro de una nueva caída. Ese es el plan. Por lo que el conocimiento hipotético en las manos de un Dios amoroso, de un Padre celestial cuya bondad hace ver como maldad la bondad de los padres terrenales. Un Dios que quiere nuestro máximo bien es un consuelo maravilloso. Es un consuelo maravilloso.
todas las decisiones que Él tomará sobre nuestras vidas será en busca de nuestro propio bien. No podemos quejarnos de nuestras circunstancias. 10 y último, un mundo que contiene criaturas significativamente libres, criaturas que pueden decir sí y no, que pueden amar y odiar, que pueden entregarse o negarse, como Él, que es libre, es más valioso que un mundo sin criaturas libres, un mundo de criaturas manipulables, un mundo de títeres o robots. Nuestra libertad proviene del hecho de que fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Dios tiene libertad de voluntad. Él nos dio libertad de voluntad. Hay mucho más para decir sobre eso, pero eso es una verdad. Por lo tanto, al crearnos con esta libertad, Él está haciendo algo bueno, porque es bueno que seamos hechos conforme a su imagen y semejanza. Es mejor ser hombres que ser animales, que no tienen libertad ni razón para sopesar y tomar decisiones. Es mejor ser criaturas morales que seres neutrales que actúan por instinto. Un mundo de meros animales no es un mundo tan glorioso como este mundo. En este mundo nuestro amor por Dios es real. Nuestro amor unos por otros es real. Todo lo que está sucediendo es real y significativo porque portamos libertad como un atributo fundamental de nuestra semejanza a Dios. No existiría el amor, no existiría nuestra historia si no existiera la libertad. Bien, hasta acá la clase. ¿Preguntas? Sí, sí. Bien, mi respuesta es que no lo sé. No sé qué fue lo que él pensó al responder la oración de Ezequías positivamente, aun sabiendo que eso traería mal. Podría decir que al final el Señor, después de sopesar todas las posibilidades, consideró que el mal que vendría sobre Israel al prolongar la vida de Ezequías sería menor que el mal que habría ocurrido si Ezequías moría, o que los bienes que serían logrados a través de la invasión de Babilonia serían mayores que los bienes que habrían sido logrados si nunca había tal invasión. No lo sé. Sí, tenemos que orar siguiendo la enseñanza de Jesús en el Padre nuestro. Tu nombre sea santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, aunque no sea lo que yo quiero, aunque eso signifique mi sufrimiento. Así que eso nos va a llevar a decir si la enfermedad que trajiste sobre mi vida va a hacer que tu reino avance y tu voluntad sea cumplida, más que si me libras de mi enfermedad, déjame enfermo. No se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Así debemos orar. Y podemos estar seguros de que la respuesta del Señor va a venir de un Dios que sopesará todas las posibilidades. Sí, sí, ciertamente sí. Él podría haberse negado, él sabía cuál sería el caso si él se negaba.
fue la mejor. Fue la mejor en el balance entre su justicia, misericordia y el lugar que Él decidió dar a las oraciones de los hombres. Puede que haya cosas que serían mejores si nosotros no hiciéramos ciertas peticiones. No obstante, Él decidió que nos iba a permitir presentarnos ante Él y hacerle ciertas peticiones. Entonces, por nuestra necedad, a veces, Él podría concedernos ciertas cosas que van a causarnos mal. Es nuestra responsabilidad. Él nos dio responsabilidad. Ahí está los márgenes para los permisos. Ahí va Marce. El diácono se me quedó ahí trabado. Sí, podría ser el caso. Como permite tantas cosas que no van a ser lo mejor para tu vida, solo porque te, te está dejando seguir adelante. ¿Qué cosa, Edu? En el todo sí, en el todo sí, pero en el caso particular, ah, ¿podría una mujer querer un hijo y Dios saber que si le da a ese hijo, las cosas no van a ir bien? Pero ella lo desea tanto y se lo pide tanto que el Señor le dice, si lo querés te lo doy. Por supuesto que sí, eso pasa todo el tiempo. Por eso hay leyes con las que Dios decidió jugar. Al crearnos, nos dio un lugar en la creación para construir el destino. Nos dio un lugar para que nosotros podamos impactar a nuestro alrededor. El mundo en el que vivimos no es solamente el resultado de los planes de Dios, sino de las decisiones que nosotros tomamos. Lo que yo hago, cada decisión que tomo es como tirar una piedra al agua. Habrá una onda expansiva a su alrededor. Y muchas veces Dios sabe, si haces eso, las cosas van a ir mal. Después yo voy a tratar de arreglarlo. Trataré de sacarle bien. Pero las cosas serían mejores si no lo haces. Pero no está interviniendo todo el tiempo para impedir que esos males ocurran. Si no, sería imposible la vida. Imagínense si cada vez que vamos a tomar una decisión necia, que va a traer consecuencias necias, hay un ángel que aparece y nos dice no lo hagas, o una voz que nos dice no, o mágicamente somos transportados a otro lugar. Dios creó un mundo, esta es la palabra que se usa en la filosofía bíblica, en cierta medida estático. Hay ciertas leyes de causa y efecto, hagan y deshagan. Lo que ustedes hagan tendrá efectos. Y Él no interviene todo el tiempo, es estático. De otra manera, la vida no sería posible. Como dijo un teólogo arminiano, si Dios decidiera terminar con el mal, mañana todos nos despertaríamos muertos. En medio de eso, en su bondad, en vez de decir, muéranse en sus pecados, Él interviene y dice, a pesar de tu necesidad, voy a tratar de arreglarlo. Voy a tratar de arreglarlo. Pero podrías haber evitado males. Nuestra vida no es la mejor vida que podríamos vivir. Es la mejor vida que nosotros elegimos vivir. Y el Señor hace uso de su conocimiento hipotético para darnos oportunidades. Pero nosotros rechazamos esas oportunidades muchas veces. Cuando lleguemos al final, Él nos puede decir, estas son todas las vidas que podrías haber vivido. Y mostrarnos algunas en las que nosotros seríamos mucho más semejantes a Jesús y habríamos traído mucho bien a nuestras familias y en la que quizás algún ser querido nuestro sería salvado si nosotros hubiésemos sido obedientes. Y nos puede responsabilizar por eso. Decir, habría sido muy distinto tu vida y la de tu familia si hubiese sido obediente. Aún así, a pesar de tus malas decisiones, después te dio oportunidades de arrepentirte, pero las consecuencias están hechas. Nuestra vida no es la mejor vida que podemos vivir, es la mejor vida que elegimos vivir. Día tras día, momento tras momento.
Esto es algo maravilloso y terrible, porque el arminianismo nos dice tu destino no está sellado. Y eso es bueno. Podemos cambiar las cosas, podemos cambiar el futuro, podemos estar yendo en cierto camino que nos conduce a cierto fin a nosotros y a nuestros seres queridos, a todos los que nos rodean y a quién sabe quién, porque las consecuencias de nuestros actos son demasiado grandes y podemos cambiar ese camino, podemos cambiar nuestro futuro, podemos elegir un destino distinto para nosotros. Eso es maravilloso. Se nos hizo libres, se nos permite hacerlo, se nos permite participar, pero a la vez somos responsables. Si elegimos ir por la senda de madera, heno y hojarasca y no por la senda de oro, plata y piedras preciosas, será nuestra culpa. No vamos a decir, Señor, vos predestinaste que yo sea la persona que soy. No, yo quería otras cosas para vos. Hice lo mejor que pude con lo que me permitiste. ¿Lo ven? Uf, hermanos. Marce, sí, sí. Muy buena pregunta, Marce. Respecto a la relación entre el COVID y sus consecuencias y el conocimiento hipotético de Dios, podemos estar seguros de algunas cosas. El COVID es un juicio sobre este mundo. Y ese juicio hará que algunos se endurezcan más. Sí, por supuesto que sí. Es un juicio sobre la humanidad. Estaban los planes de Dios. No es algo que Dios quiere, es consecuencia del pecado. No obstante, el juicio tiene propósitos. Uno es castigar a los malos, justicia. Otro es hacer que los malos tengan una oportunidad de arrepentirse. Cada juicio temporal te da una oportunidad de arrepentirte y ser librado del juicio venidero. Cada sufrimiento que el Señor te trae es su voz diciendo, no quiero destruir tu vida, pero lo voy a hacer si no te arrepentís. Y por otro lado, el COVID tiene que ver todo con el bien de su pueblo, porque todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios. Y en nuestra iglesia lo hemos visto. El COVID no hizo que nos sapemos más, que nos preocupemos más unos por otros, que seamos más conscientes de la eternidad, que dependamos más del Señor, tanto respecto a nuestra subsistencia como respecto a nuestros trabajos, economías. Nos hemos preocupado unos por otros, hemos confiado en Él, hemos visto que valía la pena reunirnos y confiar en la protección del Señor a pesar de la ilegalidad. Y eso nos dio oportunidades de ser firmes y valientes, tantas cosas. Y eso está sucediendo en todo el mundo. Sí, Marce. Sí, sí, qué bueno, Marce. Gracias por tu testimonio. Qué bueno. Eh, bien, a ver, ¿cómo estamos de tiempo?
Ya no hay más tiempo. El que tiene alguna pregunta, mande la otra por WhatsApp la semana que viene. ¿Qué nos queda, amados? Les anuncio el futuro posible que ya menos yo estoy planeando. Estos son los planes, veremos si se actualiza o no. Nos queda revisar, quiero que revisemos 1 Corintios capítulo 1 y la idea del llamado eficaz. ¿Quiénes son los llamados? En 1 Corintios capítulo 1. Pablo relaciona los llamados con los escogidos. ¿Quiénes son? ¿Todos son llamados? ¿Algunos son llamados? ¿Por qué Pablo habla de los llamados? Vamos a revisar eso que nos quedó pendiente y vamos a ver algunas cosas respecto al impacto que el calvinismo y el arminianismo tienen, el evangelismo y demás. Y concluimos la serie sobre soberanía de Dios y libertad humana. Concluimos y no volvemos más. Si el Señor no quiere, no volvemos más a hablar de este tema. Lo que va a seguir son clases sobre cosmovisión. Vamos a estudiar materialismo, animismo, cristianismo protestante, católico, y vamos a interactuar con las diferentes cosmovisiones y aplicarlas a el trabajo, la vida, la familia, la civilización, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que sigue. Vayan orando para que podamos conseguirlo y eso se realice. Tomemos un break, hermanos.